respira, dice el salmista, alabe a Dios. Todo lo que respira. Y esta mañana estamos respirando. ¿Podemos alabar a nuestro Dios? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces, quiero invitarles a que juntos, como iglesia, alabemos a nuestro Dios. Hermosura de su cielo, por sus flores hasta la alabarte, por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocina, para la vez cantar, alabarte, con el alegre evangelio. Con el
ti en esta mañana, porque tú eres el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el honor, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu nombre porque tú eres nuestro Dios, Señor, eres el creador de todos nosotros. Y hoy entendemos, Señor, que tú nos has reconciliado por medio de Cristo. Tú has dado a Cristo, Señor, que entregando su vida por nosotros, para que nosotros, Señor, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy tenemos esta paz y esta comunión contigo, y hoy podemos cantarte y alabarte, no solamente por lo que has hecho por nosotros, sino por quién eres tú, el Salvador, nuestro buen Dios. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Reconocemos, Señor, que por ti son todas las cosas, y reconocemos que para ti es absolutamente todo. Te alabamos en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para que el hombre me acepte? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Estoy en
Buenos días, iglesia. Hoy es primer domingo de mes y hoy nos toca conmemorar la Cena del Señor. Y hoy vamos a recordar esa redención tan grande que Dios nos ha obsequiado a través de Jesús al morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero antes de empezar a recordar cuál es el significado de esta ordenanza, sabemos que es dirigida a las personas que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, les voy a pedir de la manera más atenta que si aún no has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, te abstengas de participar de la cena tomando los elementos. Pero te invito a participar escuchando cuál es el significado de esta ordenanza que tiene para los que hemos creído en Jesús. Antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio, recordamos que Juan el Bautista estaba preparando los corazones del pueblo de Israel con su predicación y predicaba acerca del arrepentimiento para poder así recibir el mensaje del Mesías. Cuando Jesús finalmente se presenta frente a Juan el Bautista, las primeras palabras de Juan son: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y por supuesto esas palabras nos deben de trasladar al Antiguo Testamento y nos hacen recordar el tema de la redención que se extendía por todo el Antiguo Pacto, con los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés, donde Dios otorgaba el perdón de pecados a su pueblo por medio de la sangre de un animal inocente. De la misma manera, Jesús, el Cordero perfecto e inocente, fue el sustituto por su pueblo. Así, de esta manera, Jesús se estaba convirtiendo en el Redentor de todo aquel que cree en su sacrificio. Al morir en esa cruz, Jesucristo lava y limpia el pecado de toda persona que lo confiesa como Señor y Salvador. En lugar de morir nosotros, Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa y nuestros pecados. Es en Jesucristo en que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. De manera que al derramar su sangre en la cruz y al entregar su cuerpo, Jesucristo se está convirtiendo en el sacrificio último y perfecto, y de esa manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que es un sacrificio hecho no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como único y perfecto Salvador es redimido de la esclavitud más grande, la esclavitud espiritual y la esclavitud del pecado. Y así como Moisés fue el intermediario de la liberación de Israel, que vivió bajo la esclavitud de Egipto, Jesús es el único y suficiente mediador de la redención de su pueblo, que vive bajo el yugo del pecado. Esa redención es más grande que cualquier otra, porque entre otras cosas es gratuito y porque hace perfectos para siempre a los santificados. Esa redención que hace Jesús tiene implicaciones pasadas, presentes y futuras. Pasadas porque vemos que en el Antiguo Testamento nos anticipaban los sacrificios de la obra redentora de Jesucristo. También vemos que en el Nuevo Testamento atestigua que aquel que cree en Jesucristo es redimido en el tiempo presente. Pero también hay una hermosa implicación futura, la cual vamos a ver ejemplificada en los 24 ancianos que en el libro de Apocalipsis se posan delante del Cordero. Y Apocalipsis 5, 9 al 14 nos dice: «Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, hermana, amigo, si eres de Jesucristo, si has creído en Él, si has recibido la redención de tus pecados por su cuerpo y por su sangre, entonces vamos a ser parte, y eres parte de esta canción que los redimidos entonan y entonarán eternamente, agradecidos al Cordero perfecto que quita para siempre nuestros pecados. Vamos en oración a nuestro Padre para ponernos a cuentas con Él y participar de una manera digna de la cena, donde recordamos la redención tan perfecta y hermosa que nos obsequió el Cordero de Dios al entregar su cuerpo y verter su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por haber mandado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque nos has redimido, Señor, porque has puesto en nosotros la fe para creer en el sacrificio de tu Hijo. Gracias por ese sacrificio tan perfecto y tan hermoso, Señor, donde el Señor Jesús no escatimó nada y entregó todo lo que tenía, su sangre, su cuerpo, y lo entregó con un amor tan perfecto y puro por cada uno de nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido redimidos por el Cordero perfecto. Gracias porque hoy podemos llamarte Padre a través de ese sacrificio, Señor. Y es por ese sacrificio, Señor, que ponemos en tus manos esta oración, rogando porque nos perdones, Señor, perdones nuestras faltas y nuestras fallas contra ti en esta semana, Señor, que nos hagas limpios una vez más, Señor, y que podamos participar de una manera digna de este memorial, Señor, que nos recuerda la sangre y el cuerpo de tu Hijo, Señor. Muchas gracias por lo bueno que eres por nosotros, Señor. Ponemos esta oración en tus manos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 11:23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a mi hermano Isaí que se pueda orar por lo que representa el pan, lo que nos recuerda, por favor. Esta mañana, Padre, participamos de pan, sabiendo y reconociendo que tú eres el pan vivo que descendió del cielo, que tú dijiste que si comíamos de él, viviríamos para siempre, que jamás tendríamos hambre, hambre de salvación, de plenitud, de gozo, de paz, de todas esas maravillas de tu expresión. Y aún más, Señor, damos gracias y lo tomamos reconociendo el sacrificio vivo que realizaste, ese sacrificio en el cual por amor entregaste, permitiste ser partido por nosotros, pero aún así hiciste cosas maravillosas porque en medio de ese sacrificio también nos restauraste, nos salvaste, nos limpiaste, nos diste vida. Lo tomamos, Señor, procurando ser aceptos delante de ti, y agradeciendo enormemente por la vida que nos das y nos brindas a través de ti, que es tu pueblo. Participemos, Señor. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano Salvador, ¿puedes orar por la copa y lo que nos recuerda, por favor? Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, principalmente agradeciéndote por permitirnos participar, Señor, de esta cena, lo cual, Señor, tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor, nos diste este privilegio de ser salvos, Señor, de salvarnos, Señor. Nos gozamos a celebrar esta cena, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, y sea de bendición en nuestras vidas. Amén. Participemos.
Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Vino en humildad para llevar el pecado de nosotros, murió, resucitó, pero tenemos la seguridad de que va a regresar como el Rey glorioso y victorioso que es. Hermanos, el Señor Jesús viene pronto. Hermanos, Espíritu de mi Señor, Jesús mi Rey, que vive hoy, tu voz queremos escuchar, porque tus palabras son. Espíritu de mi Señor, Jesús mi Rey, que vive hoy, queremos amarte más y más, y gloria a tu nombre dar, porque cuando hablas Dios, y te mueves con tu gran amor, nos cambias Dios, nos cambias la visión y el corazón, porque cuando vienes Dios y te mueves
Nuestro mensaje de hoy lleva por título Renunciando a mí mismo. Y esto es porque es lo que nos viene enseñando el apóstol Pablo en esta parte de la carta a la iglesia de Corinto. Recordemos que les ha venido diciendo sobre el conocimiento que ellos han adquirido, pero que ese conocimiento los está llevando erróneamente a que se sientan superiores, o que de alguna forma están tratando de imponer sus doctrinas de mala manera. Unas doctrinas las cuales pues obviamente no están haciéndolo en amor. Entonces, este tipo de conocimiento lo único que hace es envanecernos, y por eso a ese conocimiento es lo que la Escritura se refiere cuando nos habla de que el mucho conocimiento envanece. No es el conocimiento en sí, sino el conocimiento el cual no te lleve a vivir en amor. Recordemos que los corintios son amantes del conocimiento y han adquirido cierto conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque este conocimiento no lo están aplicando adecuadamente. La sabiduría es el conocimiento aplicado correctamente. Y ese es el problema en ellos, porque su conocimiento nos está llevando a sentirse mejores. O sea, sabemos que realmente nadie es mejor que nadie. Evidentemente Pablo está queriendo corregir esta parte, porque es evidente que están tomando decisiones no bajo la guía del Espíritu Santo. Y si este conocimiento los está llevando a no amar a los demás, es equivocado, porque el conocimiento bíblico, el conocimiento que se desprende de la Escritura, que Dios pone en nuestro corazón y que Dios nos da a través de su palabra, ese nos debe de ayudar a amar más a nuestros hermanos. Pero ellos lo usan para hacer caer a su hermano. Eso lo único que demuestra es falta de comprensión del Evangelio. Conocen el Evangelio, pero no lo comprenden ni lo entienden. Porque un verdadero cristiano, cuando ha comprendido, cuando ha entendido en su totalidad el Evangelio verdaderamente, no tiene ningún problema para poder renunciar a los derechos por el bien de los demás. Eso, hermanos, es el verdadero amor, ese es el verdadero conocimiento, el cual nos lleva a vivir en amor, en un amor sacrificial. Y si nuestra doctrina no nos está llevando a amar de esa forma, entonces no podemos decir que somos de sana doctrina, porque la sana doctrina nos lleva a vivir de una manera correcta. Y si tú te sientes de sana doctrina y no estás viviendo de esa manera correcta, entonces tu doctrina no es sana. Por lo mismo, la libertad en Cristo no es para hacer lo que yo quiero, sino hoy que tengo esa libertad, tengo la oportunidad de hacer lo que debo, porque hoy somos libres de las ataduras del pecado, y así hoy podemos hacer lo que debemos, porque antes, al estar atados al pecado, únicamente hacemos lo que queremos, porque el pecado no nos permite ver de otra forma. Somos libres en Cristo y hoy podemos hacer lo que debemos. Tenemos que aprender a aplicar de manera correcta la sabiduría que tenemos. Es importante que entendamos que nuestra libertad no es para vivir una vida sin ningún tipo de freno, porque al final del día tú y yo debemos de tener muy claro que nuestro comportamiento es el que va a influir en los demás. No es lo que sabes, no es lo que conoces, es lo que vives y lo que haces. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Así es que vamos a entrar en materia, vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre mío, por la vida que nos regalas en este día. Y gracias a Dios porque pones en nuestro deseo el poder estar hoy aquí reunidos para exaltarte, para reconocerte, para escuchar tu palabra, para poder aún ser obedientes de las ordenanzas que tu Hijo nos dejó y poder llevar a cabo la conmemoración de la Santa Cena. Gracias, Dios, por esta gran bendición que nos das, por este honor que tenemos como iglesia poder hacerlo, Señor, porque nadie del mundo lo tiene, solo tu iglesia lo tiene, porque tú te lo has dado y te alabamos por ello, Señor. Y en este tiempo, Señor, de meditación de tu palabra, Padre, quita toda distracción de nuestra mente. Ayúdanos a olvidar la vida problemática, las situaciones complicadas que tenemos
lo que tu palabra hoy tiene preparada para nosotros, Señor. Y que tu poder se manifieste, que tu gloria sea real, manifestada en nuestros corazones, Padre. Y no solamente sean palabras donde creemos que cumplimos porque venimos a escuchar y nuestra vida siga como si nada, sin ninguna transformación, sin ningún cambio. Que no sea hoy, Señor, de esta forma, sino que podamos atesorar lo que tú tienes para nosotros. Bendito Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la carta a los Corintios, capítulo 9. Comenzamos desde el versículo 1, donde la Escritura dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Nuestro primer encabezado de estos versículos es la evidencia que confirma a un siervo. Estamos viendo cómo el apóstol comienza con 4 preguntas que están tratando de poner orden. ¿Por qué? Porque él está siendo atacado por falsos maestros, están cuestionando su apostolado, lo están poniendo en duda. Y por ello inmediatamente su primera pregunta es: ¿no soy apóstol? De hecho, esto es algo que el apóstol Pablo ya ha vivido con cierta frecuencia, no es nuevo para él. Y si tú ves, pues, por eso prácticamente en todas sus cartas, o en la mayoría, él siempre se anuncia como apóstol de Jesucristo, apóstol por gracia de Dios, llamado a ser apóstol. De alguna forma constantemente nos está recordando su apostolado. Esto lo hace evidente también con Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 7, donde le dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo está confirmando: yo sí soy un verdadero apóstol, porque yo soy el maestro de la fe verdadera para ustedes los gentiles. Haciendo evidente que él es verdaderamente maestro, sino aquellos que dicen o que están cuestionando el apostolado de Pablo. No lo son porque no muestran amor, minimizan al que es verdaderamente apóstol, dudan de él. No soy libre, continúa. ¿Acaso como cristiano no tengo yo la libertad de estar cuestionando al apóstol Pablo? Quizás ese es el motivo de los cuales le están atacando, ¿verdad? No porque sea yo de extracción judía, dice el apóstol, o piensa el apóstol, estoy atado a la ley, no tengo la libertad en Cristo que todos tenemos. Recordemos que este tema también ya lo trató con los Gálatas, donde son judíos que ahora se han convertido al cristianismo, pero que de alguna forma hay un sector de la iglesia que está tratando de revivir todas esas tradiciones judías bajo la ley. Y Pablo los corrige diciéndoles en el capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y si tú y yo vamos construyendo lo que Pablo está diciendo en estas 4 preguntas, podríamos ir deduciendo que Pablo lo que nos está diciendo es: yo soy un verdadero apóstol, libre de la ley, porque fue instruido personalmente por el Señor Jesucristo. Y sabes que ustedes avalan todo esto, porque han llegado a los pies del Señor cuando escucharon el verdadero evangelio predicado por mí. Por eso la tercera pregunta que él hace nos está estableciendo su credencial apostólica, porque Pablo, como los demás apóstoles, fue instruido por el Señor directamente. ¿Recuerdas Hechos? Capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Qué dice? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Recuerdas este momento? Jesús ya fue llevado al cielo, ya solamente son 11 apóstoles, Judas ya se suicidó. Entonces Jesús les dejó muy claro que iba a haber 12 lugares para 12 apóstoles solamente. Entonces Pedro encabeza esto y empieza a hablarle a los demás: necesitamos poner un apóstol más, pero no puede ser cualquier persona. Y aquí en estos 2 versículos están los requisitos para un apóstol.
¿Recuerdas cómo Pablo fue instruido directamente en ese camino a Damasco por el Señor Jesucristo? Dio testimonio de Cristo resucitado, porque Cristo se le presentó a él cuando él ya había resucitado después de haber sido crucificado. Pablo iba a Damasco a arrestar cristianos y resultó él el arrestado por el Señor Jesucristo. Por último, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes están confirmando mi servicio a Dios, porque el resultado de mi trabajo son ustedes, porque los he llevado a Cristo. Por mi trabajo, la iglesia ha nacido aquí en Corinto, porque he traído el verdadero evangelio. Ustedes son el resultado de mi trabajo, porque su vida va confirmando primeramente al creer y después en los pasos de crecimiento que van dando, van demostrando mi trabajo y la autenticidad del evangelio que yo he enseñado a ustedes. Esas preguntas son preguntas obviamente retóricas, donde trae ya implícita la respuesta sí. Sí, Pablo, tú eres un verdadero apóstol, pero no solamente porque lo hayas dicho, sino porque hay evidencia de que esto es así. En una ocasión, estando en una iglesia llamada Iglesia Bíblica de Cosecha, que todos ustedes estuvieron con nosotros ahí, llegó un personaje diciéndose pastor, y lo abordé y platicando con él, me decía, pero tú eres pastor, ¿cuál es la idea que hayas venido a él? Pues no, es que estoy buscando iglesia, realmente necesito o quiero integrarme a un grupo de pastoral dentro de una iglesia para poder realizar mi trabajo. Y me entregó su tarjeta. Y sí, su tarjeta decía pastor fulanito de tal. Pero honestamente, hermanos, en lugar de no sentirme motivado por su presencia, se me empezaron a prender muchos focos rojos. Porque primeramente, hermanos, nuestro testimonio no puede venir en una carta de presentación o en una tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación no da testimonio de 15 minutos. Debe haber una confirmación realmente verdadera, palpable. No puede cualquier persona venir y decir, yo soy fulanito de tal. No hay testimonio. ¿Quién da testimonio de ti? Si tú te sientes pastor, ¿qué ovejas estás cuidando? ¿A quién alimentas? ¿En dónde trabajas? Y si no haces nada de eso, entonces, ¿cómo te puedes llamar pastor? Esto es un poco como el don de evangelismo. Si bien todos somos llamados a predicar el evangelio, Dios en su misericordia da este don dentro de la iglesia. Y es evidente su don, porque son personas que tienen esa carga, esa necesidad de estar predicando todo el tiempo el evangelio. Constantemente están inquietos por estar predicando el evangelio. Y por lo mismo son las personas que generalmente traen más nuevos creyentes a las iglesias. Es evidente su don, hay un testimonio claro de que así es. Hay un trabajo hecho por ellos. Lo mismo pasa con el pastor o maestro o pastor maestro. Solamente aquellos que alimentan una iglesia, que están trabajando con una iglesia, que enseñan a una iglesia, que ayudan a una iglesia, hay evidencia de que lo son. Esto es lo que acredita su autenticidad. De otra forma, no pueden llamarse pastores. Pablo, obviamente, tiene todos los testimonios posibles para poder ser llamado apóstol. Por lo mismo, tú y yo no podemos caer en el error de llamar apóstol hoy en día absolutamente a nadie. Porque tampoco podemos caer en la falsa doctrina o en la falsa enseñanza de que la palabra apóstol no puede ser apóstol porque la palabra apóstol significa enviar. Y entonces cualquier enviado de Dios, pues a llevar el mensaje del evangelio, pues puede ser apóstol. Pues entonces así todos somos apóstoles, ¿no? La realidad es que un verdadero apóstol bíblico no es solamente un enviado a predicar la palabra de Dios. Un apóstol bíblico tiene una jerarquía mayor. En todas las ocasiones, cuando la Biblia habla de un apóstol,
se está refiriendo a una persona que tiene una responsabilidad por encima de los demás dentro de una iglesia. Y estrictamente se refiere solamente a estos 12 hombres que fueron llamados por Cristo, excepto obviamente Judas, que traicionó al Señor. Y que también, hermanos, pues por ahí está la duda, ¿no? Y hay estudios bien profundos al respecto. ¿Quién realmente va a ocupar ese lugar 12? Porque si bien recuerdas, en Hechos capítulo 1, el que fue llamado fue Matías. Y entonces, ¿quién va a ocupar ese lugar 12? ¿Matías o Pablo? Esa es una duda que seguramente le haremos al Señor en cuanto estemos allá con Él. Así que Pablo está preguntando esto a los corintios, porque es evidente que la respuesta de ellos va a ser sí. Tú tienes toda la jerarquía y toda la validez como un apóstol. ¿O no, hermano? Para que tú puedas ser llamado mamá o papá, necesitas tener un hijo. Porque no puedes decir soy mamá o soy papá y no tenemos. No es posible. Pone en duda tu paternidad. Así que Pablo les está diciendo, no duden de mí, no duden de mi llamada, no duden de mi jerarquía. Ustedes son evidencia de ello. Continuamos, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana o mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cejas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nuestro segundo encabezado: un siervo renuncia a sus derechos en total libertad. Pablo continúa con esta estrategia y continúa con preguntas retóricas nuevamente. Pero aquí resulta interesante porque empieza con preguntas que tienen todo que ver con las necesidades primarias de cualquier persona. No todos tenemos derecho a comer. Y esto, hermanos, tiene todo que ver con el contexto del capítulo pasado, ¿verdad? Donde está hablando de la comida. El capítulo 8. Pero también les está diciendo que los ministros que predican el Evangelio se les debe de atender con hospitalidad. Esas no son solo palabras de Pablo, son también palabras del Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdas? Lucas 10, capítulo 10, versículos 7 y 8, cuando envía a este grupo a predicar el Evangelio, les dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Qué interesante que es el mismo Señor Jesucristo. Este grupo llamado de los 70 que nos manda a predicar el Evangelio, les dice: usted va a ir a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Obviamente el Señor Jesucristo sabe que van a entrar a lugares judíos, van a entrar quizá a lugares samaritanos, pero seguramente también van a entrar a algunos lugares gentiles. Y el Señor Jesucristo, la instrucción es: cuiden de su dieta. Aguas, porque sabemos que como judíos tenemos que cuidar lo que comemos. No es esa la instrucción del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Comer lo que se nos ponga por delante. Y sabe el Señor Jesucristo que quizá cuando lleguen a la casa de un gentil va a haber ahí comida que se sacrificó a algún ídolo. Y el Señor dice: comer lo que se les ponga adelante. Todo ministro del Evangelio, hablando obviamente de los que son buenos ministros, donde su llamado es confirmado por el Señor, tienen un buen, correcto servicio al Señor, pues tienen el derecho a que sus necesidades, al menos las más esenciales, sean cubiertos. ¿Por quiénes? Pues por aquellos que son beneficiados de su ministerio, por aquellos que son beneficiados de su trabajo. También en esas preguntas del apóstol Pablo, si recuerdan, nos está mencionando, nos está recordando el capítulo 7, donde hablaba que es mejor ser soltero que casado. Sin embargo, ahora empiezan a hacer preguntas que parecen como desorientarnos, ¿no? ¿Qué pasó, Pablo? Ya te estás echando para atrás, ya te quieres casar. Pero realmente no es así. Él tiene derecho a casarse, si así lo desea.
pero que haya tomado voluntariamente su soltería por el bien de su misión, es otra cosa. El punto aquí es que no es que esté cambiando de idea, sino que es un derecho que también él tiene. Él, si así desearía, podría casarse, pero aquí lo que él quiere darnos a conocer es que si él fuera casado, pues esa cobertura de la iglesia se tendría que extender a su esposa. ¿O acaso tú, cuando si alguna vez llega un misionero a tu casa que invitas a comer y llega con su esposa, le dirías, oye, que nos espera afuera, que invita a comer solas? Pues obviamente no. También le invitarías a la mesa. Pablo les está diciendo: yo tengo el derecho que los demás apóstoles que están casados, y nombra a Cefas, que sabemos que es el nombre hebreo de Pedro. Interesante, ¿verdad? Porque según la mala doctrina que tienen nuestros amigos católicos, Pedro fue el primer papa, ¿no? Creo que ellos dicen al menos. Sabemos que esto es equivocado, pero interesante porque ellos también promueven el celibato, y aquí la escritura nos dice que Pedro estaba casado, o sea que según ellos el primer papa fue casado, porque cambiaron. Pregunta que ellos tendrían que responder. Ese no es el punto aquí, sino que Pablo está confirmando su apostolado, y también nos está diciendo que ese apostolado le da ciertos derechos, como cualquiera de nosotros apóstoles, y por ello les da tres analogías: la de un soldado, la de un granjero y la de un pastor. Pablo no son analogías que se le vienen a la mente nada más porque sí, porque fue lo primero que se les ocurrió. Está siendo estratégico. Son imágenes que ponen en la mente de los corintios al azar, porque son imágenes que se utilizan constantemente en el Antiguo Testamento, donde se habla que el pueblo de Dios se describe como el anfitrión del ejército del Señor. También se describe al pueblo de Dios como ese campo que necesita ser cultivado por agricultores. Y también se describe al pueblo de Dios como un rebaño que necesita pastores que sean fieles. Estas imágenes ya traen cierta información, los cuales los lectores en Corintios ya tienen identificada. Y si tú has sido cuidadoso en lo que se ha estado leyendo en estas últimas semanas, tú podrás haberte dado cuenta que hay una palabra que está sonando ahí constantemente, y nos la está recordando Pablo constantemente, y es la palabra derecho. Y eso tiene todo que ver con el contexto. Recordemos el capítulo anterior, el capítulo 8, versículo 9, donde dice: pero mirad, esta libertad, o este derecho, esta libertad vuestra no viene a ser tropezadero para los débiles. Es decir, que nuestra libertad o nuestro derecho no se debe de convertir en piedra de tropiezo para los más débiles. Pablo tiene derecho de comer, aún de lo que es sacrificado a los ídolos. Él lo tiene. Pero sabes, nunca lo va a poner por encima de una persona que le escribe. Entendemos que lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo es que nosotros aprendamos, y nos quiere demostrar con hechos que debemos en ocasiones renunciar a nuestros derechos. Ese es su objetivo. El objetivo del capítulo 9 es poner a los corintios, y por ende a nosotros también, que es bueno en ocasiones renunciar a los derechos que todos tenemos, principalmente cuando se trata de la fe de un hermano que tiene ciertas debilidades. Así es que los corintios, y tú y yo, tenemos que aprender a renunciar a nuestros derechos, en lugar de tratar de imponérselo a los más débiles. Gran enseñanza de la apóstol. Lo que está haciendo aquí Pablo es sentar bases, porque más adelante nos va a dar una instrucción, nos va a dar un mandamiento que tú y yo tenemos que seguir en el capítulo 11. ¿Cuál es? 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa es la meta que tú y yo tenemos que cumplir. Esa es la enseñanza, ese es el propósito. Ustedes deben de aprender a dejar sus derechos, así como yo lo hago, y así también como lo hizo Jesucristo para poder venir y dar la vida por ustedes. Imitemos a Pablo como Pablo imita a Jesús, que ambos renunciaron a sus derechos y que muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Versículo 8. Digo esto
solo como hombre. No dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás mostrar al buey que brilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice meramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que brilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen el templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a las que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pues encabezado, pusieron que predicar con ellos. Hasta aquí Pablo, haciendo una remembranza de todo, ya nos dijo, nos ha confirmado su apostolado, nos ha dicho que tiene derechos por ser apóstol. ¿Con qué derechos? Que lo pueden económicamente por aquellos que él ha administrado. Y para probar este argumento, bueno, está empezando a dar el testimonio de otros apóstoles. También ya nos apeló al sentido común, ¿verdad? Usar estos ejemplos como de un soldado, como de un evangélico, como de un pastor. Pero Pablo no se queda ahí, y va más allá. Y ahora nos va a empezar a hablar sobre la ley. Aunque ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, esto no significa que para nosotros la ley ya es irrelevante. Porque cuando tú y yo estudiamos la ley, vamos a poder conocer mucho más de cerca el corazón de Dios. Hermanos, solo pensemos un poco en el diezmo. Ya no estamos bajo la jurisdicción del diezmo. Tú y yo no estamos ya sometidos a que tenemos que ofrendar por fuerza el 10%. Porque hoy estamos en la libertad de Cristo, en la libertad de ofrendar desde el 1% hasta el 100% de tus salarios, así lo deseas. Porque ya se trata del corazón, ya no de reglas que tenemos que seguir. Porque quizás el corazón puede ser que ofrendas menos del 1% de lo que ganas. Aquí, en el Antiguo Testamento era una ley que tenían que cumplir. Ahora en el Nuevo Testamento continúa el mismo principio, pero ahora es en generosidad, donde la Escritura nos enseña que debemos de ser hospitalarios, caritativos, y así participemos todos de la causa del Señor, al ayudar a cubrir las necesidades de su iglesia y de los que Él ha elegido como ministros. ¿Cómo también sucede esto en el séptimo día? Tú y yo sabemos perfectamente que ya no tenemos por qué obedecer el descanso en sábado, ni todas las restricciones que hay en sábado. Pero sí sabemos que necesitamos descansar. Ese principio no cambia. Y que tenemos un día que la iglesia primitiva desde su inicio empezó a adoptar como el día del Señor, que es el día domingo, y por eso hoy estamos aquí. Y ese día tú y yo tenemos que descansar. Y ese día que nos dedicamos a descansar es un día que descansamos en el Señor y se lo dedicamos al Señor. Así que no se trata de aplicar la ley, sino de entender cuál es el principio, cuál es el corazón de la ley, en un sentido mucho más amplio. Por eso Pablo está citando en Deuteronomio 25:4. No pondrás mostrar al buey cuando brillare. Yo no vivo en el campo, ¿no? Eso se trata de cosas que yo no tengo nada que ver ahí. Pero sabes, sí está hablando de bueyes, sí tiene que ver con bueyes, pero no tiene nada más que ver con ellos. Porque también está hablando de todos los animales y también está hablando de todos los seres humanos. Porque la preocupación en este mandamiento de Dios no es solo por los animales, también es por los seres humanos que trabajan en un ministerio. Pablo está haciendo relucir aquí que este mandamiento es para todo ser vivo. Así que no se trata solo de bueyes, no habla solo de bueyes. Podríamos decir que también habla de caballos que brindan un servicio, que trabajan como policías,
o que ayudan a la policía, ellos tienen derecho a comer y que sus necesidades básicas sean cubiertas. Habla de perros que son como guías, que son acompañantes, que también trabajan en la policía y que tienen derecho a que sus necesidades básicas sean cubiertas. Habla de seres humanos que desarrollan un trabajo y que por ese trabajo sus necesidades básicas deben ser cubiertas. El Señor en un ejemplo le está diciendo: no seas ingrato, no seas cruel. Si estás tomando un buey para que trille, no le pongas bozal, permítele que se detenga a comer. Dice que todo el que trabaja tiene el derecho a que sus necesidades sean eliminadas. ¿Por qué? Por quien resulta beneficiado por su trabajo. Y si ese trabajo va más allá, y ese trabajo tiene que ver con un campo espiritual que es mucho más profundo y a veces más complicado, ¿por qué no distribuir eso con cosas más sencillas que son materiales? El punto del Señor aquí no es la ley. Pablo continúa con esta comparación entre lo material y lo espiritual. Y nos recuerda que tratarse de algo mucho más importante de lo espiritual y trascendental, sí, es evidente que un ministro debe de ser apoyado con algo de menor importancia, como lo material. Hermanos, esto es como si yo hiciera la pregunta: ¿qué es para ti mejor? ¿Que tu hijo estudie en Harvard o que se vaya al cielo? Si otros están siendo apoyados por la iglesia, dice el apóstol Pablo, otros apóstoles son ayudados por la iglesia, ¿no debería yo también ser apoyado por ustedes? ¿Me dicen los cuentos? Porque yo fui quien plantó esta iglesia. Yo trabajé aquí por 18 meses para poder plantar esta iglesia. ¿No merezco ayuda de ustedes? Sin embargo, recordemos el principio. Yo he escuchado varias veces predicar este capítulo. Tristemente muchos pastores a veces donde sacan pues, su necesidad y se quedan en esta parte. Pero Pablo no, sí está hablando de la ayuda a los ministros, pero no está haciendo ese punto principal. No es que él tenga que ser apoyado, no es que nosotros apoyemos a los ministros, que sí lo es, pero no es el punto principal. Eso ya debería de ser abrumador para nosotros, como debió haber sido para los corintios. Pero Pablo dice: yo tengo derecho a todo esto. Pero sabes, en el versículo 12 que nos dice: no hemos usado este derecho. Ya les dije que he renunciado a mis derechos. ¿Y cuál es el motivo para renunciar a sus derechos? El mismo versículo nos lo dice: porque no quiero poner ningún obstáculo al evangelio. Ahora puedes ver con mayor claridad que todo lo que está haciendo Pablo tiene que ver con el capítulo 8 y también ya tiene que ver con el capítulo 7, donde nos habló: tú tienes derecho a comer lo que es sacrificado a los ídolos, pero sabes, es mejor que renuncies a ello de vez en cuando, a ese derecho, por amor a un hermano y para que no seas de tropiezo. Así es que este es el mismo principio que él nos está dando testimonio. Yo merezco que ustedes me apoyen, pero yo no quiero que ustedes me apoyen. Porque sé que para algunos les es difícil pensar que yo tengo este derecho, que tengo el derecho a que ustedes me apoyen. Y saben, yo no quiero ser el tropiezo a esas personas que piensan así, y que por mi culpa les sea más difícil creer, y que por mi culpa les sea más complicado que les estorbe entender el evangelio, y que por mi culpa quizás en algún momento lleguen hasta apostar de su fe. No, yo lo que quiero es que se mantengan dentro de la iglesia como hijos de Dios. Y si por ello yo tengo que renunciar a ese derecho, lo hago en amor a Cristo. ¿Por qué lo hace así, Pablo? Porque él no lo dijo en el capítulo 1. La teología de Pablo es que el evangelio ya en sí mismo es piedra de tropiezo. Cuando uno lo dijo así en el capítulo 1, versículo 23,
donde nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Porque el que nos diga eres un pecador que vas a ir directamente al infierno porque has fallado, eso es ofensivo. Y por eso el Evangelio ya de por sí tiene esa carga difícil de poder llevar, de poder entender, de poder recibir y de poder creer. Hermanos, honestamente el Evangelio es imposible de recibir por nuestra propia voluntad. Por ello necesitamos de la gracia de Dios para podernos permitir creer. Es por eso que en amor no debemos de poner ningún tipo de obstáculo que sea innecesario. Y seguramente ahorita pueden venir a nuestra mente muchos pastores malos, sobre todo pensando en aquellos pastores que predican el Evangelio de la prosperidad, donde cometen una serie de abusos terribles. Y son abusos que se cometen en el nombre de Dios. Pero aquí no es, ese no es el punto. Lo que Pablo nos está ayudando a entender es que no es bueno recibir ayuda de algunos en la iglesia. Porque también está otro problema. Al recibir ayuda se pueden estar creando lazos y compromisos y que después el apóstol Pablo tenga que estar regresando favores o comprometer algún tipo de cargo dentro de la iglesia. Esa es la mentalidad de ese tiempo que no ha cambiado mucho, ¿verdad? En nuestros tiempos. No te hago yo un favor, pero para que más adelante tú me pagues ese favor, tú ya con una carga de intereses, no por lo mismo, pues sea un favor más grande. Eso es lo que Pablo también quiere evitar. Recordemos que Pablo, bueno, la Escritura nos dice que Pablo recibía apoyo de otras iglesias, recibía ofrendas de otras iglesias como la de Filipos, pero no recibía nada de las de Corinto. No, ¿por qué dice Pablo? Porque no quiero obstáculos en el camino para el Evangelio. Porque hay personas que están sembrando la duda de mi ministerio. Por lo mismo Pablo nos dice, no es sabio generar expectativas inútiles. Por eso prefiere en Corinto, cuando él va a Corinto, ejercer su oficio y trabajar reparando y fabricando casas de campaña. Pues es que Pablo lleva 12 versículos hablando de sus derechos. Tengo derecho a recibir apoyo, tengo derecho a comer y beber, tengo derecho a tener una esposa. Y nos remata diciendo, pero no uso estos derechos. Porque, ¿sabes? Tengo otro tipo de derecho, al derecho de renunciar a estos derechos. Por eso, deja esta idea de reclamar por sus derechos y nos empieza a hablar de que renuncia a sus derechos para que después los corintios y tú y yo hagamos lo mismo por el bien del Evangelio. Empezó ilustrándonos de por qué tiene esos derechos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el sacerdote judío comía de los sacrificados. Pero eso no solamente pasaba con los judíos, también pasaba en los templos paganos. Los sacerdotes paganos también comían de lo que se había sacrificado para este Dios inexistente, para este ídolo. Así es que esto es así porque los que eran judíos de extracción judía sabían perfectamente que los sacerdotes judíos comían de los sacrificados a los ídolos y los que eran paganos también. ¿Y por qué sucedía esto? Porque ellos pasaban mucho tiempo haciendo estos sacrificios y después están limpiando todo lo que la sangre todo lo que se ensuciaba con la sangre derramada de lo que sacrificaban. Así es que eso les restaba mucho tiempo para poder hacer otro tipo de tareas como el trabajo. Recordemos al Señor Jesucristo, Lucas 10, 7 y 8, ¿verdad? Ya nos dijo, todo trabajador merece su salario. Y eso es lo que seguramente se refiere Pablo. Pero no es la única vez que habla del tema. También le dice a Timoteo, capítulo 5 de su primera carta, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás tus alas al que brilla, y digno es el obrero de su salario.
De manera que nuestra conclusión no es que nosotros terminemos de los hombres que tenemos que ayudar a los que trabajan en la iglesia porque tienen derecho a un salario. Esa no puede ser nuestra conclusión, que realmente sí se tiene. Pero sabes, no te estamos, la palabra no te está diciendo que seas generoso solamente para cubrir las necesidades de la iglesia y de los que trabajan en ella. Ese no es el punto principal. El punto principal es que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a renunciar a sus derechos por el bien del Evangelio. Y esto Pablo nos da muestra, no está hablando solamente, él lo vive y hay testimonio de ello. Porque ejercía su derecho con los de Filipos, tomaba su ofrenda y renunciaba a su derecho con los de Corinto y no recibía ningún tipo de ofrenda de ellos. Así que en conclusiones, Pablo está muy preocupado por los derechos espirituales, teológicos de cada hermano. Aquí no está hablando de otro tipo de derechos, como podríamos entender derechos políticos, a la libertad de expresión, mucho menos de derechos humanos. Esto no habla. Sin embargo, este texto a nosotros nos debe servir mucho para recordarnos del peligro del legalismo. Porque el legalismo lo único que tiene en nuestra vida es que nos restringe nuestros derechos y nos exponemos nosotros mismos cargas pesadas que la Biblia no tiene. ¿Eso por qué se da? Porque el hombre natural, recordemos, el hombre decidió, Génesis 3, decidió desobedecer a Dios. Y esto nos alejó. Y al alejarse, el hombre fue diseñado para adorar. En su corazón está el ánimo y el deseo de adorar. Y como ya no puede adorar a Dios porque está lejos, entonces empieza a crear ídolos. Y el corazón del hombre se vuelve una fábrica de ídolos. Y este hombre natural, cuando llega al cristianismo, lucha por no fabricar ya ídolos. Pero empieza a fabricar leyes que la Biblia no pone. Cuando tú y yo caemos en esto, yo siempre he dicho, todos tenemos un legalista dentro. Cuando tú y yo empezamos a vivir esto, empezamos a caminar en cierta soberbia, ¿verdad? Y cuando leemos un texto y vienen cosas a nuestra mente, pudiera muchas veces hacer nuestra conclusión, bueno, la Biblia no dice esto, pero debería de decir. Es una forma que nos empezamos a exaltar. Y el resultado, ¿cuál es? Una piedad falsa, una santidad falsa. Y empezamos a consumir, mira lo que he dejado de hacer por amor al Señor, mira lo que ahora hago por amor a Cristo. Y en nuestro corazón empieza la carga, porque he hecho estas cosas o porque he dejado de hacer estas cosas, ora tu Dios, tienes que bendecirme. Ella dice lo mío, haz lo tuyo, ya me lo gané. Hermanos, eso es el legalismo, y esa es una forma de esclavitud espiritual, la cual desagrada a Dios, porque el legalismo es pecado. Es una forma de decir la palabra Señor no es suficiente. Al mismo tiempo queremos servir a Dios sin servir a Dios, y queremos amar a Dios sin amar a Dios. Por lo mismo, tú y yo en ocasiones tenemos que renunciar a nuestros derechos. Y muchas veces esa libertad que tenemos en Cristo tenemos que hacerla a un lado por amor y para santificación. Porque el legalismo nos mantiene atrapados y dentro del legalismo solo vamos a estar moviéndonos de un pecado a otro pecado, siempre dentro de la atmósfera de la esclavitud y no de la verdadera libertad. ¿Cómo se ve esto? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando preguntas concretas, respuestas rápidas y concretas? Y empezamos a preguntar, ¿es correcto bailar? Pues si no es correcto bailar, no es verdad. Es pecado, ¿verdad? Y entonces, si voy a un lugar y veo a alguien bailando, poderlo señalar y decirle, es un pecador porque bailas. Recuerdo que hace algunos años, a finales de la década de los 90, estaba un poco el tema de la televisión, donde había ciertos sectores del cristianismo que decían, hermano, la televisión es pecado. Y esa era la pregunta, ¿es correcto ver televisión? Aquí dejan ver televisión, ¿no? ¿Cuántos pueden orar? Porque si tú me dices 15 minutos, yo voy a orar 30. ¿Cuántas veces debo de ayunar al mes? ¿Una? Pues yo voy a ayunar cada semana.
¿Cuánto tiempo debo de leer la Biblia? 10 minutos, pues yo la voy a leer, yo la voy a leer media hora. ¿Me debo de comprar este carro? No, mejor me compro un bien sencillito para que se vea que soy bien humilde. ¿Me debo de casar con fulanito? Aunque no sea creyente. ¿O me puedo casar con fulanita? Y así vivimos, hermanos, en un péndulo, cambiando de un pecado a otro. Porque en nuestra vida no hay matices. ¿Sabes? Porque nuestras preguntas no deben ir encaminadas a debo o no debo, a puedo o no puedo, a cuánto tiempo debo hacerlo, cuánto tiempo es bueno no hacerlo, cuántas veces debo de hacerlo. Tú y yo tenemos que empezar a entender el Evangelio. Y nuestra vida y nuestras preguntas no deben ir enfocadas a querer tener por siempre reglas. Ese es el problema del legalismo. Queremos vivir por reglas. Y no debemos de vivir por reglas. Debemos de vivir con la idea de experimentar algo mejor y así vivificar nuestro espíritu, el cual irá construyendo mayores afectos por Jesús. Ese es el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo. Y al mismo tiempo, ¿sabes? Eso sí nos libera de la esclavitud, del legalismo y del pecado. Porque ya no es, puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Ya no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo, porque quiero honrar a Dios. Para terminar, déjame hacerte unas preguntas. Contéstalas ahí en tu mente y sé honesto contigo mismo. ¿Qué tanto amas a Dios y al prójimo? ¿Estarías dispuesto por Dios y por tu hermano, y por tu hermana, y por tu esposa, y por tus hijos, y por todos tus prójimos? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus derechos por amor? ¿Por amor a ellos? ¿Por amor a Dios? Y si es así, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu derecho de dormir unos minutos más y levantarte más temprano los domingos para llegar a la iglesia y no distraer a tus hermanos cuando están alabando y tú tienes por fuerza ese asiento y empezar a gritar llegar tarde, mostrar amor por tus hermanos y respeto por Dios en su vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu derecho de comer y ayunar de vez en cuando? ¿Estás dispuesto a renunciar a ciertos tiempos de tu vida para poder tomar tu Biblia y leer y orar? ¿Estás dispuesto a renunciar a cierto estilo de vida para dar testimonio, un buen testimonio de lo que son los hijos de Dios y de lo que es su iglesia? ¿Estás dispuesto a renunciar entre semana quizá a tu descanso, quizá a ciertas actividades para poder incluir a los grupos en casa, para tu crecimiento y mejorar tu vida espiritual? Pero sabes, no lo hagas por regla de manera legalista. Eso es lo que hay que hacer aquí, hay que venir a grupos de grupos. Y por eso vemos a muchas veces a gente tan activa, pero por el motivo equivocado, no por amor a Dios. No lo hagas porque tienes que hacerlo, sino porque realmente deseas hacerlo. Porque ese es el problema del legalista. Siempre piensa que tiene que hacer lo que no tiene que hacer. Y esa es la gran diferencia entre el legalismo y la madurez espiritual. Cuando tú y yo voluntariamente decidimos morir a mí mismo para resucitar en amor a Cristo y a mi prójimo. Que así sea en esta iglesia. Amén. Amado Señor, gracias Dios. Gracias, bendito Padre, porque tu palabra siempre nos enfrenta a veces a una realidad que no queremos ver. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú nos vas a ir perfeccionando porque esa es tu voluntad y en ella confiamos, Padre. Pero ayúdanos, Dios, a confiar más en ti en ese proceso. Que, Padre, que no queramos ayudarte, Dios, poniéndonos reglas, poniéndonos cosas. Tener la libertad de renunciar a nuestros derechos, como nos puso como ejemplo Pablo, como lo puso tu Hijo Jesús cuando vino a este mundo a servirnos. Señor,
elimina ese legalismo que puede existir en nuestro corazón. Ese deseo de autoexaltarnos porque hacemos más cosas que otras, o hacemos mejor cosas que otros, o porque no hacemos cosas que otros sí hacen. Señor, sabemos que así no te agradamos. Y nosotros te agradamos cuando te amamos genuinamente y podemos tener tiempos reales contigo porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque tú eres lo primordial para nosotros. Y que también, Señor, renunciamos a nuestros derechos y a muchas de nuestras comodidades por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestro prójimo. Señor, sé tú con cada uno de nosotros, Dios, y que podamos crecer de una manera correcta. Que como iglesia hacemos esa iglesia que va limpiándose de toda mancha para que lleguemos en esa boda con el Cordero, como esa esposa, como esa novia sin mancha, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos quitando ese anhelo de solamente vivir de apariencias, Dios. Y de ser cristianos que solamente nos comportamos como tal cuando estamos en la iglesia, porque nuestra casa es totalmente lo opuesto. No hay testimonio de nosotros. Padre, que haya congruencia y sea nuestro testimonio, tanto en nuestro hogar, como nuestros vecinos, como en nuestro trabajo y en la iglesia, Dios. Por lo mismo, ayúdanos a buscarte todos los días de nuestra vida y aprovechar las oportunidades que como iglesia tenemos y tener el tiempo y darnos el tiempo con gozo, con alegría, con el ánimo de participar y de crecer todos juntos. Cuando hay tiempos de oración dentro de la iglesia, cuando hay los grupos en casa y sobre todo los servicios de los domingos, donde hoy es tu día, Padre, que no haya prioridades para nosotros, que no sea venir a exaltar tu nombre y aprender tu palabra y a convivir como hermanos, como tus hijos, Señor. Bendito seas porque tú lo haces todo posible en Cristo. Porque sin Él, cada uno de nosotros haría lo que quiera. Pondría sus derechos por encima de los demás, atropellando a todo el mundo. Pero gracias a Cristo y a tu palabra, hoy podemos decir: bendito seas, mi hermoso Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.